Bien, en este video vamos a hacer una secuencia de las pruebas estadísticas y estos videos estoy haciendo especialmente para mis estudiantes de psicología y vamos a iniciar con la primera parte, que son las pruebas de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? ¿Para qué sirve? Y todos los detalles vamos a ver en este pequeño video. Bueno, las pruebas de hipótesis no es otra cosa que un proceso que me va a ayudar a que yo pueda tomar decisión acerca de población, de resultados de una muestra y que yo tenga un resultado concreto para mi toma de decisiones. Ahora, para realizar esta prueba de hipótesis necesito conceptos previos. Lo primero que necesito saber es qué es una hipótesis estadística. Y la hipótesis estadística es una afirmación o una conjetura acerca de la distribución o más poblaciones. Es decir, yo puedo afirmar algo o rechazar algo. Esa es mi hipótesis estadística. Ahora, ¿tiene que ver con la hipótesis de investigación? Claro, porque cuando hago una investigación, yo me planteo demostrar que es eficiente un programa o demostrar que fue eficiente un nuevo tratamiento, entonces yo necesito probarlo. Y mi hipótesis de investigación va a ser que sí fue eficiente, ¿no? Entonces, esas hipótesis son las que yo me planteo y son las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas ahora son dos. Una es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula se denota con H sub 0 y la alterna con H sub 1 o también con H sub A. ¿Qué es la hipótesis nula y la hipótesis alterna? En realidad, en la hipótesis alterna va mi hipótesis de investigación, es decir, lo que yo quiero probar. Por ejemplo, si quiero probar que un tratamiento es eficiente, entonces mi hipótesis alterna va a ser que el tratamiento sí fue eficiente. Y la hipótesis nula será que el tratamiento no fue eficiente. ¿Dónde surge la confusión? En el lenguaje oral y el lenguaje matemático, porque vamos a ver que demostrar que algo es eficiente o no es eficiente tiene que ver con medias, y allí la hipótesis nula es la igualdad de medias y la hipótesis alterna es la diferencia, o sea que hay diferencia entre las dos medias de los grupos que se está comparando, que ya vamos a ir estudiando eso más adelante, pero que si nos llega a confundir los símbolos matemáticos, entonces lo escribamos, hagámoslo de forma oral y no hay problema, al menos para poder plantearlo, ¿no? Y poder avanzar con la prueba de hipótesis. Pero sí debe quedar claro entonces que la hipótesis nula es la hipótesis de investigación, perdón, la hipótesis alterna es la hipótesis de investigación, lo que yo quiero probar. Y la nula es la que anula eso que yo quiero probar. Si quiero probar que hay relación entre dos variables X y Y, la hipótesis alterna es que sí existe relación entre las variables. Y la nula es que no existe relación entre las variables. Entonces allí podemos entender claramente cuál es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Ahora, ¿cuál es el proceso de la prueba de hipótesis? Entonces, ya uniéndolo a la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Entonces, la prueba de hipótesis decíamos que es un proceso que me va a ayudar a tomar decisión. ¿Pero qué decisión? La decisión va a ser o bien yo acepto la hipótesis nula o bien la rechazo. Si yo acepto la hipótesis nula, entonces rechazo la otra hipótesis porque voy a tener dos. Rechazo la hipótesis alterna. Y si hago lo contrario, es decir, si yo rechazo la hipótesis nula, entonces acepto la hipótesis alterna. Es una de las dos. ¿Y cómo voy a tomar esa decisión de aceptar o rechazar? En base a los resultados que yo obtengo, planteándome a través de un parámetro, ¿no?, que yo voy a comparar. Este parámetro generalmente es media, si es que hago una prueba paramétrica, mediana, si es que es una no paramétrica, o puede ser también las varianzas, si es que quiero comparar eso de la homogeneidad, que vamos a ver todas esas pruebas más adelante. Entonces, ¿qué significa aceptar una hipótesis o rechazar? Quiere decir que los resultados que yo obtengo, que yo obtuve a través de la muestra, me da evidencia suficiente para que yo acepte o rechace eso.
Entonces, eso debemos tener en claro. Entonces, la prueba de hipótesis es eso. Me va a ayudar a poder aceptar o rechazar la hipótesis nula o la hipótesis alterna. Aquí hay otra cosa importante que necesito para la prueba de hipótesis, que es el nivel de significancia. ¿Qué es el nivel de significancia? También es el error. Este nivel de significancia se plantea el investigador. ¿Y qué significa ese error? Es la probabilidad de cometer un error de tipo 1. ¿Y qué es un error de tipo 1? Es que la hipótesis nula sea verdadera y yo la considere como falsa. Ese es el error de tipo 1. Y ese es mi nivel de significancia. O sea, es el margen de error que yo voy a tener. ¿Qué tipos de pruebas de hipótesis hay? La prueba puede ser bilateral o de dos colas, que va a depender aquí de la hipótesis alterna. Acá estoy en símbolos matemáticos, los que le mencionaba anteriormente, que poco a poco vamos a ir familiarizándonos. Entonces aquí el tita es un símbolo que representa un parámetro cualquiera. Este parámetro puede ser la media, puede ser la mediana o puede ser una varianza o incluso una proporción. Entonces, si es diferente, es una prueba bilateral o de dos colas. Si es mayor, decimos que es una prueba unilateral o cola derecha, y si es menor, una prueba unilateral o cola izquierda. Esos son los tipos de prueba de hipótesis. Como en el curso de psicología estamos trabajando solamente con las pruebas realizadas en el software SPSS, entonces generalmente tomamos pruebas bilaterales o de dos colas. Estas de acá son las que nosotros desarrollamos. ¿Qué significa ahora? ¿Qué tiene que ver la región crítica y regla de decisión? ¿Qué es eso? O sea, si yo ya me planteo un nivel de significancia, me planteo antes de eso las hipótesis claramente y sé cuáles son mis hipótesis, el nivel de significancia, ¿cómo yo decido? Esto es la regla de la región crítica y la regla de decisión. La región crítica no es otra cosa que el gráfico que realizo en base a la distribución que yo voy a tomar, ya sea Z o sea T. Entonces yo grafico dependiendo de la hipótesis alterna, si es de dos colas, si la hipótesis es de cola derecha o cola izquierda, hago la gráfica respectiva y tengo una región de rechazo y una de aceptación referente a la hipótesis nula, una zona de rechazo o región de rechazo de la hipótesis nula. Pero esto no voy a explicar en este video, lo voy a hacer en otro video cuando hagamos un proceso manual, cómo se calcula el Z, el T y se hace todo este proceso claramente. Pero como este video está especialmente dirigido a mis estudiantes de psicología, allí hemos desarrollado solamente fijándonos en el valor de P, no haciendo la región crítica, sino nuestra regla de decisión lo hemos basado en la P. ¿Qué es la P? Es la significancia de la prueba estadística. Y ya vamos a ver cuando hagamos un video sobre la Z y la T, que todo está relacionado, porque la probabilidad de que se cumpla el resultado a lo que yo llegué, ese es el valor de P, que es la significancia de la prueba estadística que aplico. Entonces, cuando paso el SPSS me va a dar un SIG. Ese SIG es el valor de P. Y lo que nosotros hacemos es la prueba de hipótesis basadas en esa P. ¿Cuáles son los pasos? Fácilmente. El primer paso, como ya habíamos dicho, es formular las hipótesis. Las hipótesis deben estar claras, cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alterna. Especificar los valores, ¿no?, de los parámetros, lo que yo quiero comparar en símbolos matemáticos que les mencionaba, y entre paréntesis le puedo poner en el lenguaje oral para que pueda luego interpretar. Lo vamos a hacer también en ejemplos posteriores. Después de tener esto claro, el planteamiento de las hipótesis o la formulación de las hipótesis, luego debo determinar el nivel de significancia, que también se le llama alfa, ¿no?, que ya les he mencionado, y que es la probabilidad de cometer un error tipo 1, y generalmente se trabaja con un alfa de 0.05, también a un alfa de 0.01, pero los trabajos de ciencias sociales se realizan las investigaciones a un nivel de 0.05. Ese es nuestro nivel de alfa. Luego, en el paso número 3, yo determino qué prueba estadística voy a emplear. Para determinar la prueba estadística, necesito saber si mis datos tienen o no tienen una distribución normal. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video.
cómo se hace este proceso. Pero aquí yo debo determinar qué prueba estadística, si ya sea paramétrica, no paramétrica, qué prueba voy a aplicar de todas las pruebas que tengo a mi alcance. Luego de determinar la prueba estadística, ahora sí, ¿cuál va a ser mi criterio de decisión? Este criterio de decisión está basado en el alfa que yo me planteé acá, en el paso número 2. Si yo aquí puse 0.05, entonces aquí el alfa va a ser, si el valor de P de la prueba es menor al 0.05, entonces yo rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna. O sea, ¿qué significa? Que sí hay significancia en la prueba en lo que yo quiero demostrar. Y si el P es mayor o igual al alfa, es decir, si mi alfa es 0.05 y el valor de P de la significancia de la prueba estadística que obtuve es mayor a ese valor, no puedo rechazar la hipótesis nula, es decir, voy a aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Aquí está mal, es al contrario, perdón, aquí está mal. Lo voy a corregir cuando suba el link y puedan descargar el Excel, pero aquí lo correcto es que debo aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Bueno, y en el paso número 5, que son los resultados y conclusiones, lo que hago aquí es poner ya el resultado luego de pasar la prueba estadística. Ya tengo el valor de P y de acuerdo a los criterios tomo la decisión y elaboro las conclusiones finales de acuerdo a mis hipótesis de investigación planteadas. Eso es todo. Gracias.